Hoy vamos a hablar de los venerables de la Iglesia Católica Venezolana, un país lleno de grandes tesoros y de grandes hombres y mujeres que han forjado esta tierra y que le han dado una impronta con su ejemplo, con su vida y con su testimonio de vida. Han pasado más de 500 años de historia eclesiástica, de historia de trabajo, de evangelización. Hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio, que lo han predicado día a día con esa luz y con esa esperanza que le caracteriza a ese evangelizador portador de la cruz de Jesucristo. A continuación vamos a presentar a nuestro querido hermano, el padre Gerardino Barrachini, que a través de su larga experiencia en los procesos de canonización y de beatificación nos dará conocimiento de cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos que se requieren para hacerse santo. La santidad no es el privilegio de unos pocos. La santidad es un don precioso de Dios que se nos ofrece a todos los cristianos, forjadores del Evangelio, y que a través de este reconocimiento la Iglesia busca expandir a través de estos modelos de vida un conocimiento mucho más cercano del Evangelio en los corazones de muchos hombres. Venezuela tiene muchos santos, santos anónimos, santos desconocidos. Son muchos los procesos que se tienen que aperturar en muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños que han dado con su ejemplo, con su palabra y especialmente con el testimonio de vida, luz para todos los pueblos. Los invito a continuación a su programa De la mano con la Iglesia. Desde el año 2009, Venezuela no tenía la grata noticia y el acontecimiento de una beatificación. En el año 2009, el cardenal prefecto de la Causa de los Santos, el cardenal Saraiva, vino a Venezuela para beatificar en un acto público en el estadio universitario a la Madre Candelaria, la Beata Candelaria. Y este año, en el 2018, tuvimos la dicha de que el cardenal prefecto Ángelo Amato, quien hasta hace poco fue prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, viniese también a beatificar a la venerable Madre Carmen. Quizás en Venezuela no tenemos con la periodicidad que los hay en otros lugares del planeta de venerables, beatos y santos, porque también, digamos, la cultura de la santidad estamos comenzando a desarrollarla en nuestro país. La santidad es un patrimonio que no es solamente de la Iglesia, sino que es una vocación a la cual estamos llamados todos los bautizados, y la santidad como estilo de vida tiene un eco en la vida de las personas que tienen la dicha de convivir con esta persona declarada venerable, beata o santa. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la Madre Candelaria, el eco social que tiene Madre Candelaria en su tiempo es de un significado muy trascendental. Por ejemplo, ocuparse de los niños huérfanos que quedaban de padres y madres que venían a ser asesinados durante la guerra civil de finales del siglo XIX, todas las personas que quedaban con problemas de movilidad, quedaban, por ejemplo, con miembros amputados, eran unas realidades en las cuales Madre Candelaria vio la oportunidad de cómo transformar el entorno donde ella vivía. A Madre Candelaria le debemos la primera red de atención hospitalaria en Venezuela, de atención sanitaria, de ocuparse
de esta realidad tan triste de los huérfanos de guerra. Por lo tanto, Madre Candelaria es santa porque tuvo una historia que contar y tuvo una historia que vivir. Y eso es lo que hace que los santos y beatos de Dios sean un ejemplo para los que vivimos después de ellos. El venerable doctor José Gregorio Hernández también tiene una palabra que decirnos en referencia, por ejemplo, a lo que es la profesión médica al servicio de la dignidad humana. José Gregorio Hernández supo cómo desarrollar la vocación de médico en favor de aquellos que no tienen la posibilidad de tener una salud costeada privadamente. Por algo lo llaman el médico de los pobres. Y José Gregorio Hernández está ahorita en un proceso en el cual en el año 86 fue declarado venerable. Un decreto de San Juan Pablo II dio venerable al doctor José Gregorio Hernández. Se determinó que vivió de manera heroica las virtudes cristianas, pudo vivir el amor, el perdón, la tolerancia, por ejemplo, de modo heroico, y se convierte en un modelo a seguir. Ahora, desde el año 86 hasta ahora, el próximo paso que le tocaría al doctor José Gregorio Hernández es de venerable a beato. Entonces ahora la postulación en Roma que lleva, porque por el derecho canónico es obligatorio que el postulador tenga domicilio en Roma, y tenemos el vicepostulador en Venezuela. Se busca, por supuesto, y esto se hace a través de una seria investigación en todo el ámbito eclesiástico y no de los posibles milagros. Si no tenemos el posible milagro, que hasta ese momento que llega a Roma se llama presunto milagro, no podemos hablar entonces de un desarrollo en la causa. Una vez que se tiene un presunto milagro y la Congregación para la Causa de los Santos da el visto bueno de que hay posibilidades de llegar a una beatificación o a una canonización, entonces el postulador de la causa es el que pide al actor de la causa. En este caso el actor de la causa es el arzobispo de Caracas, y le pide que se instale el tribunal diocesano. El tribunal diocesano tiene toda una normativa canónica en la entrevista de los testigos, la presentación de todas las pruebas documentales, y una vez que el camino del tribunal diocesano termina en el estudio del presunto milagro, este dossier va a Roma, a la Congregación para la Causa de los Santos, para ser sometido a 3 grandes reuniones. La primera es la comisión médica, que tiene un equipo médico con nómina pontificia, que son alrededor de entre 6 a 7 médicos que van a estudiar el caso según la especialidad a la cual esté referido el presunto milagro. Los médicos, y por eso es tan importante que el dossier desde la fase diocesana esté muy bien escrito, muy bien explicado, minuciosamente con toda la normativa canónica, porque los médicos dan unos votos. Los votos pueden ser negativos, positivos o de duda. Y dependiendo de la cantidad de votos positivos o negativos, puede o no pasar, según lo que por normativa interna tiene la congregación, el milagro, el presunto milagro, al otro escalón, que es la comisión de teólogos. Normalmente en estas comisiones médicas se puede tener también algunos votos negativos
esto no significa que de repente el milagro no pueda seguir adelante, sino que la causa, la congregación, pide algunas clarificaciones que pueden llevar más tiempo. Pero les pongo un ejemplo. El ejemplo de Madre Carmen, el presunto milagro que después fue milagro, pasó con los 6 votos positivos de toda la comisión médica. Después viene la comisión de teólogos. La comisión de teólogos tiene la función de determinar cómo fue y si hubo realmente una plegaria de intercesión o individual o comunitaria al venerable o al beato. Y de esta manera determina que no hubo en el proceso, que debe ser también comunitario y eclesial, no hubo ningún tipo de elemento que sea contrario a la fe y a las buenas costumbres que pueda poner en duda esa plegaria de intercesión. Una vez que los teólogos, que también dan unos votos, ellos determinan que hubo intercesión del venerable o del beato, se pasa a la última reunión, que es la comisión de los cardenales. La comisión de cardenales está formada por un conjunto de cardenales de todo el mundo que pertenecen a la Congregación para la Causa de los Santos. Ellos, vistos los resultados de la primera reunión y de la segunda reunión, deben también dar un veredicto al respecto. Una vez que ya estas 3 reuniones se han dado con los votos, si la mayoría de los votos son positivos y por normativa interna es posible llegar a la emanación de un decreto, entonces el prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos pide al Papa una audiencia donde le presenta cuáles son los candidatos a venerables, cuáles son los candidatos a beatos. En el caso de ambos casos y también de la canonización, se publican en el órgano oficial de la Iglesia, ¿okay?, que es el Observatorio Romano, y una vez que se publica, viene la emanación del decreto firmado por el Papa. En el caso de la beatificación, por ejemplo, el Papa firma el decreto que se firmó antes de la ceremonia de beatificación de Madre Carmen, lo pongo como ejemplo, y es ahora que va a llegar a Venezuela lo que es el breve pontificio. El breve pontificio es un documento firmado por el Papa donde hace un recorrido por 3 documentos, 2 documentos anteriores, que es el documento que sale cuando la hacen venerable y el documento cuando se beatifica. Y se hace un documento de tipo laudatorio donde el Papa también va a poner en evidencia las virtudes de la persona que se beatificó, se va a beatificar o canonizar. Pues bien, así estamos con José Gregorio, así estamos, por ejemplo, con la venerable Madre Emilia, la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Con respecto, por ejemplo, a Monseñor Montes de Oca, el proceso es distinto porque el proceso ya no es por vía del milagro, sino por vía del martirio, probar la santidad, porque como todos sabemos, Monseñor Montes de Oca muere fusilado en Lucca, en Italia, en defensa, ¿verdad?, de aquellas personas que estaban siendo perseguidas por la Gestapo, ¿no? Bueno, y tenemos una cantidad de personas cuyo ejemplo han sido y siguen siendo muy luminosos. En San Cristóbal tenemos a una partera, una mujer que no sabía ni leer ni escribir, se llamaba María Geralda Piñango, y que ella hizo de su casa un pequeño hospital donde recibía a todos sin distinción de ningún tipo. Su esposo era carpintero y
La postulación habla de que María Geralda siempre, cuando se le morían sus enfermitos, ella le pedía al esposo que le hiciera la caja para poder enterrar a estos pobres que no tenían nadie quien diera las caras por ellos. Estos ejemplos como María Geralda Piñango en San Cristóbal, Montes de Oca, que es capaz de dar la vida por sus hermanos, el ejemplo luminoso de Madre Carmen, el ejemplo de la vida profesional científica del doctor José Gregorio Hernández y de muchos que están ahora en proceso también de beatificación y canonización. Tengamos presente algo. Todo proceso de beatificación y canonización lleva un trabajo tanto de la vicepostulación como de la postulación en Roma, y también cuando entra en la fase romana, entra en una dinámica que, si bien tenemos que estar acompañando esos procesos, también tenemos que estar conscientes de que ya forman parte de una dinámica que es la dinámica del proceso romano. Por eso yo pienso que Venezuela todavía seguirá dando de qué hablar. Tenemos ejemplos de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida cristiana, como sacerdotes, como religiosos, como laicos, como familia, como matrimonio, que han dado el ejemplo de que sí es posible llegar a una vida santa, la vida que al fin y al cabo el Evangelio nos pide. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Por lo tanto, es posible ser santo. Y en Venezuela, como decíamos cuando estábamos en la preparación de la ceremonia de beatificación de Madre Carmen, decíamos siempre que en Venezuela también pasan cosas muy buenas, como por ejemplo, es tierra no solamente de paisajes, de mujeres hermosas, de recursos naturales, es tierra también de hombres y mujeres santos. Por lo tanto, tengamos siempre la esperanza de que Dios ve con ojos de profundo amor a este hermoso país llamado Venezuela, país de mujeres y hombres santos. O sea, venerable significa que se puede venerar, mas no se le puede dar culto público, ¿ok? Venerable es para la devoción privada. Cuando se beatifica, ya es posible el culto público, pero solamente en la región donde el beato tiene devoción privada, ¿ok? Por ejemplo, a partir del 18 de junio, cuando fue declarada Beata Madre Carmen, ya, por ejemplo, según la normativa del derecho, se pueden erigir parroquias, oratorios con el nombre de la Beata, y ya se pueden hacer imágenes de la Beata para exponerlas al culto público, y ya se puede celebrar la liturgia del día que se escogió y que también lo admitió la congregación para la vida del culto, el día específico de la fiesta del Beato, ¿no? La diferencia es muy leve, porque la canonización da lugar al culto universal, ¿ok? Ya entra dentro del catálogo de los santos y santas de la Iglesia Universal y ya tiene una veneración pública universal. Es decir, yo puedo erigir, pongamos el caso, José Gregorio Hernández llega a santo, como lo va a hacer San José Gregorio Hernández, y de repente en Madrid o en Japón quieren erigir
una parroquia o un santuario, una capilla con el nombre de San José Gregorio Hernández, lo pueden hacer porque José Gregorio tiene culto público universal, ¿ok? Mientras que la beatificación es un culto público nada más regional en el lugar donde nació o murió el beato o en otros lugares donde la devoción se haya extendido. ¿Okay? En el caso nuestro, por ejemplo, pongamos José Gregorio Hernández, que se ha extendido el culto, por ejemplo, en islas del Caribe, en Canadá, en Colombia, por ejemplo, podríamos también ver que como el culto se ha extendido a estos lugares, allí también alcanza la beatificación, mas no universal porque todavía no es declarado santo.